En menos de un mes arranca el tercer proceso del Vasco Aguirre como entrenador de la selección mexicana de fútbol. En septiembre, México enfrentará a Nueva Zelanda y a Canadá. Obviamente que estamos expectantes sobre lo que será la primera convocatoria del Vasco Aguirre. Pero ya se empiezan a filtrar ciertas cosas importantes. Por ejemplo, se comenta que Henry Martín sería el capitán de la selección mexicana del Vasco Aguirre. Y me parece que es una buena decisión. Henry Martín es un tipo profesional, comprometido con su profesión, comprometido con su equipo, con sus compañeros, un tipo que siempre que está en los reflectores es por lo que hace en la cancha, nunca se mete en problemas extracancha, un profesional en toda la extensión de la palabra, un tipo que llegó al América sin cartel, que en su momento era la cuarta opción en ataque y después de aquel gol que le marcó al Real Madrid en pretemporada, a partir de allí Henry Martín despuntó. Hoy es el capitán del equipo más importante de México. Hoy Henry Martín ya ha marcado más de 100 goles con la camiseta del América. Es bicampeón del fútbol mexicano y Henry es el referente, es el líder del América. Y además es un tipo comprometido con su país. Henry Martín estaba muy molesto, estaba dolido, estaba tocado, porque Jimmy Lozano no lo llevó a la Copa América. En un país, en una selección donde no abunda el talento, es increíble que Jimmy Lozano, el otrora seleccionador mexicano, no haya llevado al delantero de las Águilas del América. Henry Martín como capitán sería una muy buena manera de arrancar el proceso, porque vamos a ser honestos, el Vasco Aguirre tampoco tiene muchas más opciones. Hoy estamos ante la presencia de una selección mexicana carente de líderes. En la primera etapa del Vasco Aguirre en el 2002, en esa selección, estaba el Conejo Pérez, estaba Cuauhtémoc Blanco, estaba Jared Borghetti. Había gente de peso específico, gente que marcaba el ejemplo con su comportamiento, pero también con su rendimiento. Personas extrovertidas que no tenían miedo de decir lo que pensaban. Hoy no es el caso. En el 2010, en el segundo proceso del Vasco Aguirre, todavía estaba Cuauhtémoc Blanco, había delanteros importantes, había mediocampistas como Pavel Pardo, había gente como Carlos Salcido. En todas las líneas México tenía líderes. Hoy no es el caso. Si no es Henry Martín, ¿quién sería el capitán? Memo Ochoa. Memo Ochoa es parte del pasado. Es momento de que México empiece a buscar soluciones. Memo Ochoa está perfecto que siga siendo parte de la selección mexicana. Creo que en una convocatoria de 26 futbolistas Memo Ochoa tiene que estar, pero ya no está para ser titular y mucho menos para ser el capitán de la selección mexicana de fútbol. Además, es importante recordar que en el 2010, cuando parecía que Memo Ochoa iba a ser titular de México, el Vasco Aguirre le dio la oportunidad al Conejo Pérez. ¿Qué otro líder podría tener el Vasco? Edson Álvarez. Sí, jugador rendidor, se está consolidando muy bien en la Liga Premier de Inglaterra, cada año da pasos hacia adelante, sigue progresando, pero Edson Álvarez no es un líder natural, no tiene ese carácter, esa personalidad. Es bueno con la pelota, es rendidor, sí, pero para ser capitán hay que reunir muchos atributos y no creo que Edson Álvarez los tenga, por lo cual Henry Martín como capitán es una excelente decisión. Es así y punto. Y algo más, Richard, algo más. En este tercer proceso que está por arrancar, el Vasco Aguirre va a tener la peor generación de futbolistas. México no tiene calidad. México no tiene futbolistas clase A. Cuando Richard y yo nos sentamos a ver los partidos de la Champions, especialmente en su recta final, no hay ningún futbolista mexicano. Este fin de semana arrancó la Liga de España con los relatos de Richard Méndez en las plataformas de ESPN. Y en la Liga de España hoy nada más hay un futbolista mexicano, que es Alex Padilla, que tuvo que jugar porque Unai Simón se lesionó, porque el guardameta del Athletic de Bilbao no estaba en condiciones y por eso jugó Alex Padilla. Pero Padilla no es parte del sistema, no es parte de lo bien que se haya trabajado en las canteras del fútbol mexicano. No, Alex Padilla se formó en España. Ese es el problema que hoy tiene el Vasco Aguirre. No nada más no tiene líderes, no tiene talento, no tiene futbolistas que marquen la diferencia. El Chaquito Jiménez, que se sigue diciendo que va a ir a la Premier, ojalá y vaya, porque la Liga de Países Bajos no es una liga de referencia en el fútbol europeo. Chucky Lozano, la contratación más cara en su momento del Napoli, regresó a Países Bajos y el próximo año va a estar jugando
en la MLS. Sin líderes y sin talento, el Vasco Aguirre va a tener una tarea titánica, porque para jugar bien al fútbol se necesitan buenos futbolistas y hoy México no los tiene. Es así y punto. Querido José, el Vasco Aguirre se encuentra con un problema grandísimo en sus manos. Acepta como la solución histórica para el fútbol mexicano, para ayudar a la clasificación, para levantar las cosas cuando andan mal. Pero es que antes de pronto levantabas una piedra y aparecía alguna solución. O por ahí te aparecía un jugador que pudiera marcar diferencia. O te aparecía alguien que quisiera ganarse el lugar y aprovechar la oportunidad. Hoy en día no hay piedras que levantar para México. Hoy se destapa un hueco para poder tapar el otro. Porque precisamente dentro del ecosistema organizado por la Asociación de Clubes Mexicanos y por la Federación Mexicana, se ha ido dando pasos atrás. Por eso es que hoy el Vasco Aguirre acude a construir una base de plantel, acude a Henry Martín porque encuentra ese liderazgo dentro de los pocos que pueda haber disponibles, es un jugador de selección. Pero cuando empiezas a mirar hacia otros lados y te das cuenta que México sigue andando en un campeonato donde cada vez más es la presencia de jugadores formados fuera de México, donde el futbolista mexicano solamente tiene un club donde pueda decir voy a llenar un 11 de mexicanos y ese es el rebaño sagrado. Pero los demás se pueden dar el lujo de tener hasta 7 extranjeros en cancha y arrinconar al futbolista canterano, a ese que formaste, el que viene desde las fuerzas básicas, y que solamente 4 de ellos puedan llegar al primer equipo. Es decir, competirle a los 9 extranjeros que ya están en la plantilla, como para poder venir desde la cantera y tratar de ganarte un lugar frente a tanta competencia. Realmente es injusto el sistema mexicano y termina de ser quizá de mucho provecho para los dueños de los equipos, José, pero termina siendo también una desgracia para el futbolista mexicano, porque siendo tan joven, habiendo crecido dentro de una cantera y entendiendo que hay la oportunidad de llegar a un primer equipo, cuando te das cuenta que es tan voraz el sistema y que no vas a tener la opción, pues no queda otra cosa que dedicarse a otra especialidad, alejarse del club, alejarse incluso del entorno del fútbol mexicano. Eso lo sufre también la selección y lo va a sufrir el Vasco Aguirre. Hoy no hay tantas soluciones a disposición. Hoy no se puede llamar a alguien como Cuauhtémoc Blanco, y si no estuviera Cuauhtémoc Blanco, a lo mejor era Palencia el que resolvía. Hoy en día son contaditos con los dedos de la mano, y cuidado y te sobra algún dedo de jugadores que puedan llegar con la gallardía y la jerarquía de poner orden no solamente en un vestuario, sino de ser líderes y ser la voz del Vasco Aguirre en una selección que en poquitito más de 2 años va a estar siendo coorganizadora de una Copa del Mundo. Es cosa seria, no es un tema menor lo que le ha caído al Vasco Aguirre. La selección mexicana se nutre de los jugadores mexicanos y cada vez son menos los jugadores mexicanos de alto talento, de alto nivel, de nivel elite. Y es por culpa de cómo se organizan las cosas desde la Federación Mexicana y cómo se hacen dentro de la Liga MX. Incluso el haber dejado de lado los descensos. El futbolista necesita competencia. Pero si en la ausencia de competencia y en la ausencia de oportunidades para el canterano y las puertas abiertas de par en par para el que viene del extranjero, cada vez México va a estar más lejos de lograr ese quinto partido. Quinto partido que otra vez se ponen las esperanzas en el nombre del Vasco Aguirre. Ha dado grandes resultados en el pasado. Pero, José, por favor, no esperen que el Vasco haga magia. Ya basta de tenerlo como un santo al cual se le va a rezar y te va a hacer el milagro. Porque no va a hacer milagros el Vasco Aguirre. Esto es lo que hay y punto. Los que sí hacemos milagros, Richard y yo, levantando de las cenizas a esa sí y punto.